Es Posed, la voz siniestra que me habló por radio. Descubre lo aterrador en Traileros Volumen Vi. La noche siempre ha sido un manto de secretos en mi barrio. Calles vacías, luces titilantes que apenas iluminan las sombras que se arrastran por los rincones. Soy Javier, un conductor de taxi que recorre estas avenidas desiertas. Aunque el mundo parece dormir, yo estoy despierto, temblando bajo el peso de la oscuridad. Mi único deseo es regresar a casa con mi esposa Lucía y mi pequeña Valentina. Pero esta noche, algo aterrador está a punto de suceder. Con la radio encendida, mis pensamientos se dispersan. De repente, un zumbido extraño interrumpe la emisión. ¿Qué diablos es eso?, murmuro para mí mismo. Y ahí está, una voz susurrante, como si una sombra hubiera cobrado vida en las ondas. Javier, sabes que algo oscuro se apodera de tu barrio, los secretos de la gente que crees conocer. Un escalofrío me recorre la espalda. No puede ser, pienso. Trato de ignorarlo, pero las palabras se clavan en mi mente como espinas. Mientras conduzco, la voz empieza a hablar de situaciones íntimas que solo yo y mi familia conocemos. Impactado, reviso el retrovisor, esperando ver un rostro escondido en la oscuridad. No hay nadie. La tensión se siente en el aire. ¿Estoy perdiendo la cordura? Miradas sospechosas de mis vecinos me hacen dudar, ya no son las mismas caras amables. La familiaridad se ha convertido en un nido de intrigas. Esa noche, una pesadilla despierta a Valentina. La escucho gritar, la sombra viene por mis amigos. Los pelos de mi nuca se erizan. Viendo su rostro aterrado, me siento impotente. Busco respuestas. La leyenda de un ente que se alimenta del miedo y la traición flota en mi mente. ¿Es real? ¿Está acechando a mi familia? Mis vecinos, hombres y mujeres en los que había confiado, ahora son sombras que susurran y miran de reojo. Mis amigos de toda la vida, han hecho pactos con la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras la voz se vuelve cada vez más amenazante, cada mensaje en la radio revela detalles disturbadores, corrupción policial, advertencias sobre la seguridad de mi familia. El miedo se incrusta en mi corazón como espinas. Los desaparecidos no son casualidades, son sacrificios, castigos. La noche en que decido enfrentar al ente, mi alma tiembla. ¿Realmente crees que puedes escapar? Las sombras construirán su hogar en tu propio corazón, dice la voz cada vez más clara. Finalmente, un crujido suena fuera de mi casa. La puerta se abre lentamente, y siento que mi corazón deja de latir. Javier debe decidir si enfrentará el horror que se acerca o abandonará a su familia a la suerte del ente. La luz de la radio parpadea, reflejando la sombra de la voz siniestra. La verdad está al borde de la oscuridad. ¿Podrá proteger a su familia antes de que sea demasiado tarde? La puerta se abre con un chirrido que retumba en mi cabeza. Afuera, la penumbra parece tragarse todo rastro de luz, haciendo que el patio se convierta en un océano oscuro. El aire es frío, y un sudor helado empieza a gotear por mi frente. Mis ojos se ajustan a la oscuridad, buscando cualquier movimiento, cualquier señal que me diga que estoy a salvo. Javier, se escucha una voz distante, una mezcla de preocupación y temor. Es Lucía, mi esposa. Ella está detrás de mí, su rostro iluminado por la tenue luz de la lamparita de la sala. ¿Qué pasa?, añade, su voz temblando. Me giro, y una oleada de alivio me envuelve momentáneamente al verla. Pero el llamado misterioso sigue resonando en mi mente. Todo estará bien, le respondí, aunque mis músculos aún se tensaban. Valentina se enfrentaba a sus propios monstruos en sueños. El miedo había colonizado nuestro hogar. Regreso a la sala y busco la radio. La luz parpadeante es un recordatorio constante de que la voz sigue ahí, esperándome.
La tomo con manos temblorosas y la enciendo de nuevo. La estática crea un sonido inquietante, como una risa burlona. Respira hondo. Una parte de mí anhela escuchar una palabra de aliento, pero la voz siniestra regresa, más fuerte, como si se alimentara de mi incertidumbre. ¿Crees que puedes ignorarme, Javier? La noche es mi aliada. Recuerda, los secretos que guardas son un festín para mí. Los ecos de sus palabras atraviesan el aire, como un veneno. Mis venas ardían al recordar cada detalle sucio, cada mentira que había sostenido para proteger lo que más amo. Cállate, grité en respuesta, sintiendo una combinación de terror y rabia. No podía dejar que esta entidad, esta cosa oscura, se hiciera dueña de mis pensamientos. Pero, al mirar el rostro pálido de Lucía, comprendí que mi grito solo había llenado el espacio con más miedo en lugar de alejarlo. La radio se apagó de repente, como si temiera hablar más. En el silencio, el sonido del viento susurraba secretos, una multitud de voces desvaneciéndose entre los muros de nuestra casa. Pero, lo que más me inquietaba no eran los ecos del exterior, sino el sutil susurro que llegaba desde la habitación de Valentina. Un quejido, un lamento desgarrador. Voy a ver a Valentina, dije, sintiendo el pulso acelerado de mi corazón. Lucía hizo un movimiento nervioso. ¿Estás seguro? La niña necesita dormir. Pero no había tiempo para discutir, la inquietud me empujaba hacia su habitación, como si un hilo invisible me atara a su destino. Cuando crucé la puerta, el aire se volvió denso. La pequeña estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos pero reflejando un terror que nunca había visto en ella. Papá, la sombra me está mirando, susurró temblando. El sofá se movió solo, agregó, su voz apenas un hilillo. Miré hacia la esquina de la habitación, y el vuelo de una mariposa negra, más densa que cualquier sombra, cruzó rápidamente ante mí. El mundo se tornó quieto en un instante, me di cuenta de que no solo estábamos siendo acechados, algo nos observaba, disfrutando del pánico que nos invadía. Ya no podía seguir ignorando que los secretos de los demás tenían un precio. La voz, la sombra, el conjuro de las almas perdidas. Todo estaba conectado. Tenía que actuar. Lucía, ven aquí, llamé en voz baja, pero ya sabía que, si no hacía algo pronto, el precio sería demasiado alto. La sombra ya no era solo un susurro, era una promesa. ¿Y si mis vecinos y amigos de toda la vida no solo eran portadores de secretos, sino también cómplices? La luz de la lamparita titiló antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un grito ahogado resonó en el aire, y el frío comenzó a penetrar hasta mis huesos. «Papá», gritó Valentina en la penumbra. El terror era palpable. Tenía que decidir ahora, confrontar lo que acechaba en la sombra o arriesgarme a perder a mi familia para siempre. Algo se movió a mis espaldas y, antes de que pudiera darme la vuelta, sentí que una mano helada se aferraba a mi cuello. Era él. ¿Final o solo el comienzo del verdadero horror? El frío que sentía en el cuello se intensificó, como si una serpiente de hielo me estrangulara. Un frío que no solo era físico, sino que calaba en mi alma, paralizando cada pensamiento. Valentina seguía gritando y cuando logré girar el rostro, esa sombra oscura parecía tomar forma, una figura difusa de algo que nunca quise enfrentar. ¿Qué es esto?, murmuré, intentando que mi voz sonara fuerte, pero solo salió un susurro quebrado. La mano que me sostenía era una mezcla de caricia y agresión, como si se deleitara en mi miedo. «Javier», gritó Lucía, atravesando la puerta con una fuerza que me sorprendió. La lamparita se encendió de nuevo, iluminando la habitación. La sombra desapareció de inmediato, como si solo hubiera sido un hito en la oscuridad. Pero la sensación helada permanecía, chorreando por mis venas. ¿Estás bien? Lucía se acercó, su mirada llena de terror. ¿Qué ocurrió? Aún respiraba con dificultad, pero sabía que tenía que ser fuerte por el bienestar de Valentina. No sé, algo me tocó, balbuceé, horrorizado por la idea de contar lo que había sentido. La pequeña estaba empapada en lágrimas, los ojos todavía desorbitados. Papá, la sombra, todavía está aquí, insistió, temblando en la cama. La radio se encendió de nuevo por sí sola,
retumbando con una melodía inquietante que apenas podía distinguir. La voz siniestra volvió a llenar el espacio, más clara, más amenazante. Te dije que el pasado nunca se olvida, Javier. Los secretos son la carne de mi sustento. Apágala. Grité, cubriendo mis oídos. Pero Lucía, paralizada por el horror, solo podía mirar con una expresión de incredulidad. Valentina, debes salir de aquí, dijo Lucía, así que levantó a nuestra hija y trató de tomarla en brazos. Vamos a la sala, lo mejor es salir primero. De repente, la radio dejó de sonar. Un silencio implacable llenó la habitación, como un paciente depredador. No se apresuren. Me gusta jugar con mi comida antes de devorarla. Algo en esa voz me hizo temblar. No era solo una amenaza, era una promesa de un horror que se desentrañaría, un contagio que amenazaba con romper nuestra frágil realidad. Al fondo, dije, sintiendo un impulso de defender a mi familia. Tenemos que escondernos, a la despensa, rápido. Mientras corríamos en medio del caos, el aire se volvía aún más opresivo, como si la casa entera lateara, como si estuviera viva y estuviera compitiendo con nosotros. Cerramos la puerta tras de nosotros, y la pequeña Valentina se arrinconó contra su madre, temblando. La despensa era oscura, llena de frascos y tarros, pero no había tiempo para pensar en la incomodidad. ¿Qué hacemos, Javier?, preguntó Lucía, su voz era un grito ahogado en mi mente. ¿Por qué está pasando esto? La radio, aún en nuestras cabezas, retumbó de nuevo, distorsionando los ecos de la risa en un eco horrendo. ¿Creíste que podías escapar? No hay refugio donde esconderse de mí. Un aire helado recorrió la despensa. Miré a Lucía, sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo que sentía. Pero, en medio del horror palpable, había algo en mí que no había sucumbido, la determinación de luchar, de descubrir el secreto detrás de esta sombra. De repente, un sonido ensordecedor hizo eco desde el interior de la casa, como si algo pesado hubiera caído. La voz burlona pareció crecer en festín a la vista de nuestro terror. El juego ha comenzado, Javier, ¿y si tus mentiras son el final de todos? Cerré los ojos, intentando calmar mi corazón que latía como un tambor. Tenía que enfrentar lo que acechaba en las sombras, pero el miedo me paralizaba. ¿Cuánto tiempo podríamos permanecer ocultos? ¿Hasta dónde llegaríamos para proteger a nuestra familia? Y en ese instante, aunque las palabras resonaban como un eco sombrío, una certeza se formó: seguir ocultos no resolvería nada. Lo que estaba en juego ya no era solo nuestro secreto, era algo que podría destruirnos. En un movimiento repentino, abrí la puerta de la despensa. Lucía y Valentina me miraron, sorprendidas. Vamos a enfrentar eso juntos, dije, aunque mis músculos temblaban, y en el oscuro pasillo, me pregunté, ¿sería este el momento en que todo se desenmascarara o el último paso hacia nuestro final? La oscuridad del pasillo se extendía ante nosotros, y de repente, me sentí como un niño perdido en la neblina. Mis pasos resonaban en mis oídos como golpes de tambor. Lucía apretó la mano de Valentina con fuerza, buscando consuelo, pero el miedo nos ató a esos oscuros corredores de nuestra propia casa. Javier, no sé si esto es buena idea, susurró Lucía, la voz temblorosa mientras echaba un vistazo atrás, como si la sombra aún pudiera saltar sobre nosotros. Pero ya no había vuelta atrás. La única manera de salir de este horror era confrontarlo. Debemos hacerlo, dije, en un intento de infundir algo de valor que ni yo sentía. Si no la enfrentamos ahora, nos atrapará para siempre. No podemos dejarlas caer en esta locura. Las luces empezaron a parpadear, y el aire, antes pesado, se tornó denso, como si un entorno invisible nos envolviera. Abandoné la despensa, sintiendo que la oscuridad misma parecía querer tragarnos. Decidí que debía tomar la delantera. Con una mano extendida, avancé hacia el pasillo. Entonces, otra vez, el silencio se rompió. Un crujido distorsionado resonó desde el fondo de la casa. El sonido se asemejaba al crujido de una puerta abriéndose lentamente, una invitación esperpéntica. El frío volvió a arremeter, acuchillándome en el cuello como un recordatorio de que no estábamos solos. Papá, tengo miedo, murmuró Valentina, sus ojos grandes mirándome con necesidad.
En esos ojos vi mi propio reflejo de terror. SHH, hice un gesto para tranquilizarla, pero el sonido de mis palabras me pareció hueco, vacío. De repente, esa voz rompió la calma. Ya vuelven, resonó de forma etérea, como si viniera del mismo aire a nuestro alrededor. Esa misma voz que había sido una amenaza, ahora parecía acariciar la herida abierta de nuestros secretos. Apágate. Cállate. Grité, pero cada intento solo avivaba mi ansiedad. Hacia el final del pasillo se podía ver una tenue luz parpadeante, la habitación del televisor. Sigue, insistí, empujando a Lucía y Valentina hacia adelante. Cuando llegamos a la puerta, me detuve. Tomé una respiración profunda. Tenía que ser fuerte. Al abrir la puerta, el televisor emitía un brillo tenue. Las imágenes eran distorsionadas, fantasmas que se retorcían de manera grotesca en la pantalla. Javier, dijo Lucía, su voz un hilo de acero. Esto no es normal, lo sé, respondí, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. Había algo más, un ruido proveniente del televisor, un murmullo oscuro. Me acerqué, sintiendo una atracción casi hipnótica hacia la pantalla. Las voces comenzaron a salir en un arrullo, repitiendo cosas que nunca debieron haberse pronunciado. De repente, la imagen se aclaró y vi rostros familiares. Las caras de nuestros seres queridos perdidos, aquellos que se derrumbaron y desaparecieron del mundo. Abrió el umbral del dolor en mi pecho, cada rostro una historia no contada, cada historia una culpa que nunca se fue. ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina, y su pregunta resonó en la sala como un eco aterrador. La figura de la sombra se dibujó nuevamente en mi mente. No podía ser solo coincidencia. Esto era el resultado de algo que habíamos hecho, algo que habíamos dejado de lado. La voz burlona retumbó de nuevo, ahora acompañada de un chillido casi humano. ¿No te gustaría saber la verdad, Javier? ¿Qué puede suceder si eliges seguir ocultándolo? No fue solo un desafío, fue una promesa de revelaciones. Sintiendo la presión aplastante de lo inevitable, di un paso hacia adelante. Enfrentar la oscuridad era la única opción y, de hecho, podría ser nuestra última. Mientras me adentraba más en la luz del televisor, el horror de los rostros desapareció y de repente, el pasillo comenzó a cerrarse a nuestro alrededor. La casa se ahogaba en la oscuridad, y su voz resonó, llena de expectativa: la verdad os liberará o los devorará. En ese mismo instante, una figura oscura emergió del televisor, formándose y creciendo, y comprendí en ese momento que no solo se trataba de secretos. Se trataba de un legado que nunca quisimos aceptar. Un legado que ahora amenazaba con tragarnos a todos. Y cuando la figura se abalanzó sobre nosotros, comprendí que la lucha apenas estaba comenzando, y el final de este juego ya estaba marcado. ¿Pero estaba yo dispuesto a pagar el precio? ¿Acaso la verdad nos salvaría o nos llevaría a ese abismo? La figura oscura se abalanzó con una velocidad inhumana, y el aire se volvió helado, como si la misma esencia de la casa quisiera detener nuestro aliento. En el instante en que pensé que todo estaba perdido, algo dentro de mí se activó. Aún podía sentir la mano de Valentina entre la mía, su calidez era un faro en medio de la tormenta. ¡Corran!, grité, tratando de romper el hechizo que nos mantenía parados. Lucía, aún petrificada, pareció despertarse al escuchar mi voz. Juntos tiramos de Valentina hacia atrás, alejándonos del televisor, mientras la sombra se deslizaba hacia el umbral, como si pudiera atravesar cualquier barrera que intentásemos levantar. Estaba diseñada para devorar, para absorber todo a su paso. El eco de un susurro repulsivo llenó la habitación, pronunciando nuestros nombres en un tono que retumbaba en nuestros corazones. Dijo que no podríamos escapar. Esa voz nos envolvía como una niebla pestilente, y luché contra la sensación de fatalidad que amenazaba con recaer sobre nosotros. ¿Dónde debemos ir?, preguntó Lucía, sus ojos reflejando el terror que nos consumía. La salida. Tenía que haber una salida. Pretendí que todo lo que había dicho la sombra era solo una mentira, un intento de sembrar discordia entre nosotros. Por aquí, grité, apuntando hacia la puerta de la cocina. Podíamos salir por la entrada trasera y dejar que la oscuridad se quedara con el resto de esta pesadilla.
Con cada paso, el suelo crujía bajo nuestros pies, recordándonos lo viejo y deteriorado que estaba este lugar. La figura continuaba detrás de nosotros, lanzando chillidos que desgarraban el aire y hacían eco en nuestras cabezas. No era solo una sombra, era un ente sediento de nuestro miedo y nuestras vidas. Al cruzar la puerta de la cocina, la luz de la luna se filtró a través de la ventana rota, vislumbrando una salida. Debíamos apresurarnos. Sin embargo, antes de que pudiéramos escapar, el televisor a nuestras espaldas se encendió de nuevo, proyectando siluetas que comenzaban a materializarse en la luz azulada. Eran nuestros difuntos, sus ojos vacíos mirándonos, exigiendo resolución, demandando justicia. Valentina, no mires. Grité, girando para protegerla, pero los rostros comenzaron a ser más nítidos. El dolor y la desesperación de aquellos que habíamos perdido se derramaron en el aire pesado. ¿Por qué?, murmuró Valentina, aterrorizada. No es real, Valentina. Solo es un truco de ella, aseguré, buscando cada carpeta de esperanza. Pero la desesperación de aquellos seres se sentía como un presagio. Mientras comenzábamos a retroceder, los rostros se unieron en un grito colectivo, un eco de nuestras elecciones pasadas. No pueden huir de la verdad. La casa tembló y el aire se volvió aún más opresivo. Fue entonces que comprendí, nuestros propios secretos eran la clave. No podíamos seguir huyendo, debíamos enfrentar eso que había quedado oculto. La sombra lo sabía, y parecía alimentarse de nuestra negación. Debemos hablar, debemos decirlo, dije con voz temblorosa, mirándolos a los ojos. Tal vez así nos dejen en paz. El tiempo se detuvo en ese instante, y la figura se detuvo igualmente, esperando con atención. La tela de nuestra realidad y la de ellos se entrelazaban de tal manera que podía sentir la vibración de sus palabras atrapadas, listas para salir a la luz. Valentina mirando, Lucía haciéndome un gesto de advertencia. Pero era nuestro momento, la verdad nos liberaría o nos consumiría. Volví a girar. Debemos arriesgarlo todo. El terror ahora se volvía palpable, como un aliento frío que envolvía nuestra piel. Enfrentaría el legado de nuestros secretos, aun si eso significaba confrontar la sombra misma. Todo se reduciría a un instante, un grito y una revelación. Con una voz que temblaba y resonaba, empecé a hablar. Todo empezó con. Pero antes de que pudiera terminar, la oscuridad se lanzó hacia nosotros, cerrando el espacio y nuestro aliento. La pregunta palpitaba en el aire: ¿podrían nuestras verdades enfrentarse a la oscuridad? Y justo cuando el horror parecía devorarnos, una explosión de luz blanca inyectó esperanza y caos. Una nueva figura se alzó entre la bruma, un eco de lo que habíamos perdido, y su grito resonó en mis oídos. No te olvides, era el comienzo de una nueva lucha, y el juego se había vuelto aún más peligroso. ¿Qué verdades tendríamos que desenterrar para enfrentar lo que habíamos desatado? La luz blanca fue un faro, pero no duró mucho. Se desvaneció rápidamente, dejando un vacío que era aún más aterrador que la oscuridad misma. La figura oscura parecía haber encontrado su momento de debilidad y se volvió hacia nosotros con una ira palpable, su esencia más oscura emergiendo en un halo de rabia. Valentina, con lágrimas en los ojos, apretó mi mano con fuerza. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Lucía se mordía los labios, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y confusión. Debemos seguir adelante, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. La advertencia resonaba en mi mente: no pueden huir de la verdad. Ya no podía ignorar lo que habíamos hecho, lo que habíamos permitido, pero cuando traté de avanzar, la figura se interpuso entre nosotros y la salida. Los rostros que antes parecían un eco de dolor ahora estaban enfocados, mirándonos, exigiendo justicia. Sus ojos vacíos parecían atravesarnos, inyectando un profundo sentimiento de culpa y desesperación. No. No podemos quedarnos aquí, gritó Lucía, rompiendo el silencio aplastante que nos rodeaba. Se lanzó hacia la puerta, pero una sombra se deslizó rápidamente, bloqueándola. Su chillido resonó, un eco que se filtró en nuestras mentes, llenando el espacio con un terror indescriptible. La verdad. Díganlo. La figura rugió, su voz reverberando, pero no era solo un llamado.
Era un mandato, un grito que escalaba en intensidad, elevándose hasta lo insoportable. La casa tembló con cada palabra, como si respirara en la agonía de nuestros secretos. El accidente fue culpa de los tres, logré murmurar, cada palabra una carga que arrojaba sobre mis hombros. Valentina me miró fijamente, su rostro reflejando una mezcla de horror y reconocimiento. No solo lo sabemos, lo ocultamos. Pasamos página, pero no cambiamos el pasado. Cállate. Lucía gritó con desesperación, pero el aire había cambiado, el peso de la verdad comenzaba a hacerse visible. Los ojos de los difuntos se llenaron de tristeza, pero también de expectativa. Nuestra carga personal era más fuerte de lo que pensábamos. No es suficiente. Debemos más. No han sido justos, se quejaba la entidad, mientras se deslizaba hacia nosotros. La luz de la luna se extinguió por completo, y una bruma espesa invadió la habitación, arrastrándonos a un mareo de memorias pasadas que no queríamos recordar. Cometimos errores, sí, pero nunca fue intencional, dije, tratando de aferrarme al último hilo de esperanza. ¿Cómo podía haber justicia en un error? La figura se acercó, su rostro distorsionado reflejaba el horror que ya habíamos vivido. No fue intencional, pero fue fatal. Mujeres y hombres, sus vidas se apagaron por su descuido. Los gritos de los difuntos resonaron en nuestras cabezas, mezclándose en una sinfonía de angustia y rubor. La figura comenzó a derretirse en el aire, volviendo a tomar forma, perdiendo por completo la forma que antes tuviera. Se convertía en un laberinto de lamentos y promesas incumplidas. De repente, una mano fría se posó sobre mi hombro. Me giré con horror, y allí estaba, una nueva figura, una mujer vestida de blanco con un rostro familiar. Era Margarita, la hermana de Lucía, quien había perecido en el accidente. Su mirada, aunque dulce, estaba llena de tristeza. Es hora de recordar, hermano. No, Margar. Balbuceó Lucía, sus lágrimas fluyendo ahora como ríos. La sombra se aprovechó de nuestra vulnerabilidad, alzando su grito en un clamor ensordecedor. Hablen. Todo lo que ocultaron díganlo, el recuerdo vino a mí como una marea, el accidente, esa noche fatídica, la culpa aplastante de haber tomado decisiones erradas. Si no lo decíamos, estaríamos atrapados aquí para siempre, alimentando esta sombra oscura. Dilo. La voz resonó no desde la figura, sino desde la casa entera. El suelo comenzó a crujir, y las paredes tiemblan, amenazando con colapsar sobre nosotros. Lo que hicimos fue más que un error. Fue una tragedia, y no puedo seguir huyendo de ello. Empecé a pronunciar, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban con los gritos de horror de los que habíamos perdido. Mientras hablaba, la figura se hinchó, absorbiendo cada palabra de culpa, cada fragmento de dolor. Pero sabía que mi confesión alteraría el equilibrio. Y cuando esos secretos quedaran al aire, ¿qué precio tendríamos que pagar? El grito de Lucía se unió al mío, y en el eco de nuestro dolor, la sombra se retorció, buscando atraparnos una vez más. Es solo el comienzo. Resonó, y la oscuridad avanzó. ¿Podremos salir de esto? Balbuceé, aterrorizado. Las palabras fueron un latido en el aire. La casa crujió una vez más, en un último esfuerzo por mantener su secreto. Era un acto de redención o nuestra perdición inminente. La luz titiló erráticamente, y la atmósfera se tornó densa mientras esperábamos, atrapados entre el pasado y el futuro, sin saber si la verdad liberaría o condenaría nuestras almas. La atmósfera se volvió opresiva, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Cada grito, cada sollozo se mezclaban en un tejido sonoro, creando una banda sonora de nuestra desesperación. La sombra crecía y se retorcía, y los rostros de aquellos que habíamos perdido se aferraban a mí, taladrando mi mente, acusándome. Sin pensar, retrocedí un paso y tropecé con Valentina, quien temblaba de miedo, atrapada en su propia lucha interna. No podemos seguir aquí, dijo entre dientes, la voz quebrada pero convincente. Pero, ¿dónde podríamos ir? La puerta estaba sellada, y la ventana más cercana parecía un abismo en lugar de una salida. Margarita, por favor, suplicó Lucía, su rostro ahora pálido como la luna.
La figura de su hermana se mantuvo quieta, pero la tristeza en sus ojos era abrumadora, como un mar de recuerdos urgentes que reclamaban ser revisitados. Necesitamos entender. Esto no terminará hasta que lo hagamos. Solo decirlo no es suficiente, los ecos de la sala se hicieron más intensos. Las paredes palpitaban, emitiendo un retumbar que amenazaba con romper la razón de todos nosotros. ¿Qué quieres que digamos?, grité, cada palabra una pelea contra el terror que nos envolvía. La sombra se cernía sobre nosotros, alimentándose de nuestra confusión y dolor. La verdad, resonó tanto en la figura como en la casa, una demanda que parecía venir de la tierra misma. Al mirar nuevamente a los rostros familiares, comprendí que no solo eran ellos quienes necesitaban justicia, también éramos nosotros, arrastrando nuestras culpabilidades a cuestas, como infernas cadenas que nunca dejaríamos de cargar. El aire se tornó espeso, un susurro a mis espaldas, una advertencia, no hables por hablar. Las consecuencias son reales. Cada palabra temblaba en mi boca, atrapada entre el deseo de liberar nuestra carga y el miedo a desatar algo aún más oscuro. Lo que pasó aquella noche, empecé a murmurar, fue un accidente. No queríamos que esto ocurriera. La sombra pareció tomar aliento, cada palabra era un ancla que la mantenía a distancia, pero estaba consciente de que nuestra negación solo paliaba lo ineludible. ¿Por qué no quisieron ayudar? No había una respuesta clara, solo un vacío que resonaba con crítica. Solo querían olvidar, me decía un eco en mi mente, mientras el horror de esa noche volvía a inundar mi corazón. Detente, dijo Valentina, su voz un hilo de pánico. No es el momento. Si seguimos así, las cosas se pondrán peor. Pero, al mismo tiempo que hablaba, una luz tenue comenzó a asomarse entre las grietas de la oscuridad. Eso es algo está cambiando, gritó Lucía, pero yo sabía que era una trampa. La luz era engañosa, brillante pero fría, y se aproximaba como un depredador disfrazado. La figura frente a nosotros parecía alimentarse de nuestra incertidumbre, creciendo en furia y poder, mientras nuestros secretos comenzaban a salir de la oscuridad. No puedes ocultarlo más, aulló la figura, su forma ahora casi humana, sus ojos ardían con una intensidad que ya no podía soportar. El dolor de los perdidos llenaba la habitación, empujándonos hacia el abismo que habíamos creado. La casa se llenó de susurros, de advertencias y quejas. Nuestros corazones latían al unísono, como si compartiéramos un mismo destino. Estamos condenados, pensé para mí mismo, mientras una sombra espectral volaba en círculos alrededor de nosotros, y las paredes comenzaban a resquebrajarse con crujidos ensordecedores. Esto no terminará bien, susurró Valentina, aferrándose con más fuerza a mi mano. Un terror palpable se instaló en el aire, lo entendía, no teníamos control sobre nuestros miedos, pero debíamos enfrentarlos. Pero, podíamos soportar la verdad completa. Entonces, una risa, fría y aguda, resonó en la oscuridad, abriendo una posibilidad terrible en mi mente. La verdad duele, pero lo que vendrá puede quebrarles, amenazó la sombra, pero yo, en el fondo, sabía que el verdadero terror aún no había comenzado. El suelo vibró con una fuerza inusitada, y en ese instante supe que todo lo que habíamos guardado iba a desatarse. Sin poder evitarlo, me volví hacia la sombra, planteándome la pregunta más temida de todas: ¿qué nos hará si hablamos? La respuesta llegó como un eco distorsionado en el aire, pero resonó con una claridad ominosa: el precio de la verdad es más alto de lo que imaginas. El suelo seguía vibrando. Una energía oscura se contraía en el aire, como si la casa misma hubiera cobrado vida, sedienta de revelaciones. La sombra, ahora un ser manifiesto, avanzaba hacia nosotros. Sus ojos, fervientes, parecían absorber cada vestigio de nuestra fe y esperanza. ¿Qué precio es ese?, pregunté, la voz temblorosa, un balbuceo atrapado en un torbellino de terror. Pero la figura solo sonrió, abriendo su boca en una mueca gruesa, como si el silencio fuera una línea de tiempo que se estiraba, y el miedo se transformara en su alimento. Todo tiene un costo, los secretos también, susurró, una risa escalofriante siguió. Valentina dio un paso atrás, abrazándose a sí misma. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Su voz se quebró, y en su mirada había una mezcla de desesperación y la necesidad de escapar.
Pero, ¿a dónde podíamos ir? La salida estaba sellada. ¿Y si hablamos? ¿Qué nos harás? Esta vez era Lucía quien rompía el silencio, su tono desafiante era un intento fallido de ocultar su pánico. En su mirada, aún titilaba un rayo de valor, un resquicio de resistencia. La sombra se inclinó como si considerara la propuesta, su forma temblando entre las luces titilantes que comenzaban a brotar de las grietas en las paredes. Hablar puede ser liberador, dijo la sombra, y el eco de su voz vibró en nosotros como un disparo. Pero, lo que desate no será solo catarsis. La verdad es un veneno y un antídoto en una misma botella. ¿Están listos para tragarlo? La habitación se llenó de un silencio angustioso. El peso de sus palabras caía sobre nosotros, aplastando cualquier resistencia. Miré a Lucía, buscando alguna señal de fuerza, pero su expresión era una mezcla inquietante de temor y resignación. Valentina, temblando, comenzó a murmurar una oración. Inesperadamente, la luz fría se intensificó, bañando la sala en un resplandor pálido. «Hablen». Rugió la sombra, los ecos distorsionados reverberando en las paredes. Su historia necesita ser contada. Solo así podrán sacudirse lo que llevan consigo. Las imágenes de aquella noche fatídica comenzaron a resurgir. Recuerdos dolorosos, secretos olvidados, siento que suben como un volcán a punto de hacer erupción. Las palabras parecían estar atrapadas en nuestras gargantas, listas para liberarse pero rodeadas de miedo. Pero, ¿qué más podíamos perder? ¿Quizás era el momento de liberar nuestros demonios? Todo comenzó con una decisión equivocada. Empecé, mi voz temblando, mientras los pensamientos se agolpaban en mi mente. La sombra se acercó aún más, escuchando en un silencio tenso. La visión de aquel joven, riendo entre nosotros, anidaba en mi pecho, volviendo a cobrar vida como un espectro. Los gritos de Margarita. Yo pude haber hecho algo, pero no lo hice, admití, dejando escapar un susurro en medio de la bruma. La sombra sonreía, creando una atmósfera donde el aire parecía vibrar con horror. ¿Y si no hubieras decidido ignorar su pedido de ayuda, la historia sería diferente? La voz resonó, crujiente y burlona. Todos los ojos se volcaron a mí, y sentí su peso como un yugo. El silencio se volvió ensordecedor, una presión insoportable que se instalaba en cada rincón. La sombra se retorció, avivando los recuerdos y las culpas que jamás pude soportar. No se escapen. El pasado tiene formas de encontrarles, anunció con un aire de triunfo. De repente, un grito desgarrador resonó. La figura de Margarita, oscura y difusa, apareció en la luz. Su rostro, pálido y agonizante, clamaba por respuestas. Y en ese momento, entendí que la sombra no solo deseaba la verdad, sino la sangre de la culpa. ¿Podemos cambiar nuestro destino?, pregunté aterrorizado. ¿Podemos cambiar lo que hicimos? La sombra se acercó un poco más, mientras una risa espectral atrapaba cada palabra. Eso solo depende de ustedes. Una vez que hablen, no habrá vuelta atrás. La verdad se erguía ante nosotros, un coloso imponente que esperábamos abordar. Pero el tiempo se agitaba en un reloj sin manecillas, y con cada tic, la presión aumentaba. Estábamos preparados para lo que vendría, y mientras me debatía entre mis miedos y el ímpetu de mis revelaciones, una pregunta chocó en mi mente: ¿qué estragos cometería la verdad al ser liberada? Margarita se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo su eco en nuestras mentes y una sensación decididamente más pesadas. El aire, denso y frío, se tornó en un laberinto de murmullos, como si esos secretos enterrados comenzaran a formularse en la oscuridad. Valentina, en un arranque de valentía desesperada, volvió a hablar. No podemos dejarnos llevar por esto. No puede ser real. Su voz temblaba, pero algo en sus ojos resplandecía. ¿Acaso lo que vivimos fue tan terrible como para que a estas alturas nos tengamos miedo unos a otros? No basta con hablar de ello, exclamó Lucía, su voz se cortó, como si cada palabra fuera un puñal al aire helado. Lo que hicimos, lo que no hicimos es lo que nos devuelve a esta pesadilla, ¿no lo ven? La sombra se sacudió, su risa resonando entre las paredes, como una cadena que nos ataba a nuestro pasado. Habléis, mis queridas. Dejad salir lo que ocultáis.
Cada sílaba es un ladrillo que comienza a construir su destino. Pero cuidado, no todos los caminos conducen a la salvación. Una sombra se proyectó en la pared, elongándose como un depredador acechando. Me encontré mirando a mis dos amigas, sus rostros reflejaban el dolor de decisiones pasadas. La culpa que nos unía ahora chisporroteaba en un lienzo de desconfianza. Yo comencé de nuevo, mi corazón golpeando en mis costillas como un ladrón. Recuerdo aquella noche, la última vez que Margarita estuvo con nosotros. Aquel juego, el desafío que nunca debimos aceptar. La sombra se inclinó ligeramente, en espera de más detalles. Era un instante donde el tiempo parecía haberse congelado, y los recuerdos seguían brotando como gérmenes de una herida. Nos reímos de sus miedos, la ignoramos. ¿Nunca pensamos que su súplica era algo más, una advertencia? ¿No se dieron cuenta? Ella ya había visto la oscuridad antes, agregó Valentina, su voz ahora rasposa. Su fragilidad era un espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Pero en lugar de ayudarla, nos quedamos en nuestra burbuja. Lucía apretó los puños, la frustración se desbordaba. ¿Y eso nos justifica? Aquí estamos, desenterrando la culpa de un pasado que nunca se fue. ¿Cuándo el eco de su voz sigue atormentándonos, qué más puede saciarnos? Hasta entre ustedes la culpa tiene vida propia. Retumbó la sombra, con un tono burlón y cálido que heló la sangre en mis venas. El dolor es un compañero leal, no olviden que al ser liberados, lo que las rodea solo se intensificará. La verdad es un comprimido que muchos no pueden tragar. Una serie de temores comenzaron a cobrar vida en mi mente, miedos a perder a mis amigas, a la revelación de verdades inconfesables que nos dejarían fragmentadas. Esa idea era abrumadora, palpitante en el aire como un trueno a punto de estallar. Mi voz, ahora quebrada y cargada, salió a rastras. No tengo la respuesta. No sé cómo volver atrás, pero lo que puedo hacer es enfrentar esto. No puedo dejar que el terror mande más. Si atesoramos tanto las risas, también debemos llevar la carga de nuestras acciones. El rostro de Margarita apareció una vez más, pálido y trágico. Era como si cada miembro de nuestro pequeño grupo, la híbrida de su sufrimiento, un eco constante de lo que había acontecido. Lo enfrentaremos, entonces, musité, la sombra dejó escapar una risa estrepitosa. Así que han decidido abrir la caja de Pandora, dijo, su tono rebosante de diversión. Los secretos no solo pueden liberarte, pueden devorarte. El suelo tembló nuevamente, y sentí que la casa tenía a sus propios fantasmas. Una luz apunta en dirección a un viejo espejo en la esquina, y entre las sombras apareció una imagen. Un rostro familiar, pero distorsionado en la penumbra. Esos son los que perdimos. Muéstralos, grité sin pensar, mientras el sudor comenzaba a brotar de mis sienes. Las voces de Margarita, de todos los que habíamos conocido, se unieron en un canto desgarrador. La sombra se agachó como si la evocación la envolviera, recogiendo el aire agitado por el terror y la expectativa, supe que algo más oscuro pronto se revelaría. Debíamos decidir, hablando de nuestra verdad nos liberaríamos, o abriríamos las puertas oscuras que nemorosamente aguardaban. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y la sombra sonrió, satisfecha con el giro de las cosas. ¿Qué harán ahora? El momento de decisión está a la vista. Pero recuerden, hay cosas que es mejor que se queden enterradas. La tensión creció, el nudo en mi garganta se volvió palpable. Todo estaba a punto de estallar. Pero, ¿seríamos capaces de soportar la verdad que estábamos a punto de invocar? La sala estaba sumida en la penumbra, y el aire se empapaba de un silencio resonante. Javier sintió que su corazón latía con violencia al pronunciar aquellas palabras. Hablar sobre el pasado no era solo liberar secretos, era enfrentar el horror mismo que había atrapado a su familia en esa pesadilla. La sombra continuaba acechando, sus ojos ardientes hipnotizándolo con una mezcla de terror y curiosidad. Yo no quiero perder más, murmuró Lucía, su voz temblorosa. Margarita, tú lo sabías. Siempre viste las sombras que nos acechaban, pero nosotros te ignoramos. La figura oscura pareció encogerse, como si esa verdad la debilitara. Las paredes comenzaron a crujir, como si la propia casa celebrara esa revelación dolorosa. Sigue.
instó la sombra, susurrando en un tono seductor. El pasado está ansioso por salir a la luz. Javier tomó una profunda respiración, su mente girando con recuerdos que lo hacían sentir pequeño. Todo comenzó en aquella fiesta, la noche del accidente. Margarita estaba contenta, pero pudimos ver la tristeza en su rostro. No le dimos la importancia que merecía. La dejamos sola. Las imágenes comenzaban a cobrar vida, cada palabra liberando una explosión de emociones. Valentina se aferró fuertemente a su padre, y él la miró con ternura. Prometí proteger a mi familia, pero ¿qué clase de padre soy si no puedo mirar hacia atrás y aprender de mis errores? Su voz se quebró al pronunciarlo. Esas palabras resuenan como suaves pájaros en la oscuridad, se burló la sombra, girando alrededor de ellos. Pero no se engañen, sentir culpa no les salvará. No necesitamos tu perdón. Gritó Lucía, cortando abruptamente. El miedo la había llevado al límite. Hicimos lo que hicimos, pero ahora queremos actuar, queremos cerrar este oscuro ciclo. La figura se detuvo, la risa se apagó de su rostro. ¿Actuar? ¿Creen que eso es suficiente? Su tono se tornó amenazador. Para liberar el alma atormentada, primero se necesita un sacrificio. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un sacrificio? ¿Qué significa eso? Nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasó. Solo queríamos ser amigos, cuidarnos entre nosotros. El eco de sus palabras resonó a través de la habitación. La sombra parecía alimentarse de su confusión, creciendo cada vez más. La culpa no se olvida. La verdad y el sacrificio siempre van de la mano. El grito resonó en la casa. Lo que hicimos fue un acto de negligencia, Javier admitió, las palabras brotando en un torrente de dolor y responsabilidad. Pero hemos aprendido. Nunca quisimos hacer daño a Margarita o a nadie. No podemos seguir siendo prisioneros de esta culpa. Valentina miró a su padre, sus ojos llenos de esperanza. ¿Podemos determinar nuestro propio camino? Dilo, papá. No quiero más miedo. Un profundo silencio envolvió la sala nuevamente. La sombra se agitaba, ruidos distorsionados llenaban el aire mientras parecía debatirse ante la revelación de Javier. ¿Y si enfrentamos nuestra culpa, sin temor? Sugirió Lucía. Si hablas de la verdad, tal vez la oscuridad no tenga poder sobre nosotros. La sombra retrocedió, como si estuviese sintiendo la presión de sus palabras. ¿De verdad creen que la revelación les hará libres? La verdad duele y mata, y no hay compasión en su viaje. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, Javier declaró firmemente. De pronto, cada parte de él estaba rebosante de determinación. El eco de la sombra transitaba por la habitación como un océano turbulento, pero Javier sentía que la luz comenzaba a brillar entre ellos. Los culpas no se van solas. Los rostros de los perdidos exigen justicia, resonó la figura. A medida que estaba siendo nombrada, Javier y Lucía comenzaron a hablar, dejando que la tormenta de lo que había sucedido fluyera entre ellos. Nosotros cometimos errores ese día. Quisimos ser parte de la diversión, y no podemos seguir huyendo de eso, Javier confesó. Pudimos ayudar a Margarita, pero nos negamos, y esa noche definió todo el resto. Nos quedamos dando lecciones, y no supimos que su dolor era nuestra responsabilidad. Lucía continuó. Desde entonces he estado atrapada en un ciclo de arrepentimientos y culpa porque ya no tengo a mi hermana, porque marginamos su voz. Por hacerla sentir sola en un túnel oscuro. Las sombras comenzaron a desaparecer, y una brillante luz comenzó a alzarse en el corazón de la habitación. ¿Por qué no conocen la redención una vez liberados de la culpa? La sombra se retorció como si algo profundo y doloroso estuviera sucediendo alrededor de ella. No sé si esto nos salvará, Javier respondió, apretando la mano de Valentina. Pero al menos nos hace sentir libres. Al menos salvaremos a nuestra hija de ser prisionera de nuestro pasado. La sombra dejó escapar una risa burlona, pero en sus ojos se podía ver que la determinación de Javier y Lucía comenzaba a deshacer la maldición, a romper las cadenas que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo. ¿Listos para el sacrificio, entonces? Preguntó, mientras la luz se acercaba más, disipando la oscuridad. La casa dejó de resonar. Todo se detuvo.
Javier, Lucía y Valentina estaban frente a la sombra, listos para enfrentar las consecuencias de sus revelaciones. No sabemos cuál será el precio, Javier dijo con fuerza. Pero lo haremos juntos. No solo por nosotros, sino también por Margarita. Todo el vapor de miedo y culpa se evaporó, y la sombra comenzó a temblar, deshaciéndose en fragmentos de recuerdos. Aquello en lo que había sido una condena, ahora se convertía en un catalizador para la transformación. La figura vasta se fue desvaneciendo. Mientras Javier y su familia sentían el calor renovador de la luz, comprendieron que lo que habían enfrentado no era el final, sino el principio de su camino hacia la redención. Con cada confesión, liberaban no solo a Margarita, sino a sí mismos. La luz envolvió sus cuerpos y el aire se volvió ligero, repleto de promesas de un futuro sin sombras. Finalmente, sus corazones habían encontrado consuelo. Habían pagado el precio de su verdad para salir adelante, dejando que el dolor se disipara, transformándose en un puente hacia su hogar, el amor y la unidad familiar. Las luces comenzaron a brillar, incluso los rincones más oscuros se inundaban de calidez. En ese instante, Javier tomó la mano de Lucía y Valentina en un abrazo, y supo que, aunque las sombras alguna vez amenazaron con destruirlos, ahora se encontraban nuevamente cautivos por la luz de la esperanza. Oremos por un nuevo amanecer juntos. ¿Te ha gustado esta historia? Entonces no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que cada vez más personas se unan a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.